Gracias, Presidenta. El tema en este momento es que existe una situación de desconfianza con relación a todos estos proyectos que nos llegan y que guardan relación a derechos tan importantes como la propiedad privada, tanto de particulares como del propio Estado. La propiedad bienes del propio Estado paraguayo, es decir, de todos nosotros, han sido dilapidados y muchas veces con la participación del Congreso. Yo me quiero sumar a la preocupación de los colegas preopinantes con relación al estado de zozobra, por decir de alguna manera, por parte de algunos directores de diferentes comisiones. Hay una situación, yo no había visto en los tiempos en que fui parlamentario anteriormente, y no recuerdo que en los periodos anteriores se haya visto una situación parecida donde se pone en entredicho la permanencia de funcionarios de carrera nombrados directores de comisiones como en este momento. Y creo que nosotros tenemos que tener como legisladores, tenemos que tener la certeza de que cuando nos llega un proyecto que implica expropiar tierras de particulares para destinar a la reforma agraria o porque son de utilidad pública y van a beneficiar a personas que necesitan un hogar o personas que necesitan tierras para trabajar, o cuando se va a desafectar bienes que son del Estado para darle algún otro destino, tenemos que tener la certeza de que se ha trabajado con la gente de catastro, se le ha llamado a los propietarios de los bienes, se ha verificado si efectivamente existe un interés social, una utilidad pública, si efectivamente las personas que van a ser beneficiadas efectivamente se van a dedicar a producir esas tierras, si califican como destinatarios de la reforma agraria, si se ha consultado a la institución en caso de tierras públicas, se ha consultado a la institución afectada. Yo estuve mirando, presidente y colegas, sobre estas tierras del Ministerio de Defensa. Hay un pedido de informes de hace años que fue contestado por el Ministerio de Defensa, donde enumeran una serie de denuncias al Ministerio Público sobre estas tierras. Y eso estaba en archivos acá en la Cámara de Senadores. Tengo que mirar mejor si estamos hablando de la misma finca. Pero no es que el Ministerio de Defensa no se ha preocupado de la posesión de esas tierras. Han hecho numerosas denuncias al Ministerio Público. Esas denuncias nunca fueron tomadas en consideración, nunca se inició ningún proceso. Y lo peor es que esta Cámara tenía esa información. Y nosotros no tuvimos esa información cuando tratamos. Esa información no estaba en el legajo. Y el problema que señaló el colega Sergio Rojas es mucho más serio. No es solamente que acá no se legisla para la gente más necesitada. No es que la ley únicamente es el problema, sino que además los demás poderes del Estado tampoco se ocupan. Esta definición de Estado social de derecho, esta definición de Estado de la expropiación por razones de utilidad pública es pura declamación. En el Poder Judicial yo he visto resoluciones contradictorias de jueces sobre una misma finca. Medida cautelar a favor de los poseedores y medida cautelar en sentido contrario a favor de quienes reclaman esas tierras. Medida contradictoria. Entonces,
qué orden cumple la policía? La policía muchas veces recibe una orden de precautelar los derechos de los ocupantes y una orden en sentido contrario de precautelar los derechos de los que reclaman las tierras. Son órdenes contradictorias y son jueces distintos y muchas veces un juez es el juez de la localidad y otro juez es juez de una localidad distinta. Y una de las tareas, cuando me tocó estar en el Ministerio del Interior, una de las tareas más ingratas de por sí, un ministerio sumamente ingrato, justamente recibir órdenes de desalojo, ya con firmes y ejecutoriadas, contra fincas del Estado, dadas por razones de utilidad pública para comunidades indígenas o para comunidades campesinas. Es impresionante la cantidad de tierras que pierde el Estado, que son dadas a personas que son sujetos de la reforma agraria o a comunidades indígenas y que se pierden. Y uno mira el expediente judicial y el expediente judicial está impecable. Pero después mira mejor el procedimiento judicial y se encuentra con que no es una acción de reivindicación, por ejemplo, sino es un interdicto de recuperar la posesión, que es una medida de urgencia. En el interdicto de recuperar la posesión no se discute el título, se discute sencillamente si la persona fue privada de la posesión. Con ese tipo de medidas se le priva a comunidades campesinas, a comunidades indígenas de sus tierras, que después pasan a ser parte de la propiedad. O famoso el tema de las derecheras, con la historia de las derecheras, que es una figura que no existe. Finalmente se terminan haciendo de propiedades, que son lo poco que tienen algunas comunidades, se terminan haciendo grandes intereses económicos. Y el Estado finalmente termina haciendo lo que vimos hoy, termina favoreciendo estos intereses. O el Ministerio Público, por eso me da mucha risa cuando hay una prudencia indescriptible con relación a estas tierras que son del Ministerio de Defensa y que están ocupadas y se convirtió en un barrio de lujo. El Ministerio Público, muchos fiscales, sin ninguna orden judicial, sin nada, deciden constituirse en un lugar que presuntamente está ocupado irregularmente y piden auxilio a la policía, a los efectos únicamente de determinar quiénes son los ocupantes. Y a renglón seguido, en el marco de ese procedimiento, que fue el procedimiento Marinacue, donde nunca se exhibió la orden judicial. Y con la excusa de constituirse para determinar la identidad de los ocupantes, terminan ordenando la detención de las personas que ocupan. O sea, son procedimientos de desalojo que no tienen orden judicial, pero en la práctica se constituyen en desalojo, para obviar la discusión que en el plano civil se tiene que dar cuando hay un debate o una duda sobre quién tiene mejor derecho o quién tiene derecho sobre determinadas tierras. Y un problema más. Ayer tuvimos la visita en la Comisión de Presupuesto del Ministro de Economía y Finanzas, una visita fugaz porque él tenía otras ocupaciones, así que la reunión se tuvo que interrumpir en algún momento. Espero que vuelva con más tiempo la próxima vez. Pero justamente le reclamaba a una colega cuánto dinero hay para pagar expropiaciones. Nos decía que existe el mismo presupuesto que está previsto para este año, que es un presupuesto que no se ejecuta además, 12.000 millones. O sea que por más de que nosotros tengamos una mayor conciencia de la responsabilidad en materia social que tengamos, nos vamos a encontrar con el problema que tampoco hay recursos, porque además esos recursos yo supongo que estarán destinados para pagar expropiaciones que ya se hicieron,
Porque aparte, nuestra Constitución es muy clara, previo pago y precio de mercado. Entonces, es totalmente cierto lo que dice el diputado Rojas, el senador Rojas. Así que tenemos dos problemas. Un problema que en este momento, y con justa razón, tenemos que leer con mucho cuidado todos los proyectos que tratan sobre gestión de patrimonio, tanto de tierras privadas como de tierras públicas. Y en segundo lugar, tenemos que lidiar con toda una estructura que privilegia lógicamente a quienes tienen más recursos, tienen mejores abogados y hacen mejor lobby en el Parlamento y tienen más amigos en el Parlamento y en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. Esa es la realidad. Y termino con lo que ya decía anteriormente. Realmente nuestra sociedad, y nosotros particularmente quienes tenemos una responsabilidad en los poderes públicos, no estamos dimensionando la gravedad del problema. Una sociedad que tiene 2 millones, un país que tiene 2 millones de personas en la pobreza o en la extrema pobreza, es una sociedad que no puede funcionar. A mí me da mucha risa cuando, y ayer justamente el ministro de Economía y Finanzas hablaba del efecto derrame y qué sé yo. Sí, efecto derrame, pero al que está por debajo de la línea de pobreza y de extrema pobreza no le va a llegar nunca el efecto derrame. Pero aparte hablaba de la Argentina en términos despectivos, de la economía argentina, y es cierto que la economía que Argentina tiene serios problemas, tiene un endeudamiento que no puede resolver, pero es muy diferente ser pobre en la Argentina que ser pobre en Paraguay. Y digo la Argentina porque últimamente Argentina está en el centro de las prioridades, pero podría ser también a lo mejor Uruguay o Brasil, si bien esos países quizás están en una mejor condición en materia económica. Pero vuelvo nomás al tema, es diferente ser pobre en la Argentina o en otro país que tiene una cobertura, una red de cobertura social importante que ser pobre en Paraguay. Ser pobre en Paraguay significa, y hoy leí en el diario, una persona vendiendo su casa para pagar un tratamiento en Posadas. Y él ni siquiera está por debajo de la línea de pobreza y extrema pobreza porque tiene una casa y está la foto de su casa, no es una de las casas de estas que están en el Ministerio de Defensa, las tierras del Ministerio de Defensa, pero es una casa de material. Pero de todas maneras, imagínense las personas que no tienen nada que vender. Él va a vender y va a perder todo para ir a tratarse de un problema de salud en Posada, porque ni siquiera se puede tratar acá en el Paraguay. Entonces, el que está por debajo de la línea de pobreza y extrema pobreza en Paraguay, ser pobre en Paraguay es diferente porque ser pobre en Paraguay significa no tener acceso a la salud, no tener acceso a la educación, no tener un presente y no tener un futuro. Es una situación que hace que el destino, el futuro del Paraguay sea un futuro precario, si no podemos resolver los problemas más básicos de la gente. Así que con estas palabras me sumo a la preocupación de los colegas preopinantes. Necesitamos apoyar a los funcionarios y a las funcionarias que tienen mayor experiencia y una mejor especialización acá en los distintos temas en la Cámara. Necesitamos apoyarles, necesitamos superar esta situación en la cual se pretende cambiar directores o los directores sienten que su cargo, las directoras sienten que sus cargos están en entredicho, y necesitamos tomar en serio este problema. Por un lado, precautelar que este Congreso no cometa injusticias, no se hagan expropiaciones sin seguir los procedimientos correspondientes, que tampoco se le despoje al Estado de los bienes que le corresponden cuando no existe una justificación, pero al mismo tiempo dar una respuesta a las necesidades sociales que existen en nuestro país. Muchas gracias, presidente.